Según un mito griego, contado por el propio Platón, cuando se estaban creando los seres vivos de este planeta, encargaron a los hermanos Epimeteo y Prometeo darle a cada especie una cualidad única que les permitiera sobrevivir. Epimeteo le pidió entonces a su hermano que le dejara encargarse de esa tarea a él solo, así que le dio distintas capacidades a los animales para que cada uno pudiera adaptarse en la naturaleza y poder subsistir. A unos les dio alas, a otros garras y a otros aletas. Pero se detuvo justo cuando llegó al ser humano, al que no le dio ninguna cualidad especial. Fue en ese momento que su hermano Prometeo vio a una criatura frágil. Apenas una especie de mono indefenso, descalzos y desnudos, los humanos no iban a poder aguantar vivos en el mundo. Así que fue por eso que decide robarle el fuego a los dioses para dárselos a la especie humana. Gracias al fuego, esta especie pudo protegerse del frío, cocinar la comida e iluminar de noche. Pero más allá del propio fuego, lo que realmente simboliza, lo que les estaba dando Prometeo a los seres humanos, es la técnica, siendo el fuego la representación de la capacidad para mejorar su propia situación, modificar su entorno y crear herramientas para vivir mejor y de forma cada vez más cómoda. Lo que distingue al ser humano de otros animales es que éste no se adapta al entorno y a las circunstancias que le tocan, sino que al revés, adapta su entorno a sus propias necesidades. O como lo puso Ortega y Gasset, la técnica es lo contrario de la adaptación del sujeto al medio, puesto que es la adaptación del medio al sujeto. Esta capacidad técnica de adaptar el entorno a sus necesidades permitió al ser humano sobrevivir. Primero el fuego, la ropa, la capacidad de construir refugio o herramientas fueron determinantes para que el humano pudiera subsistir en un entorno hostil. Gracias al robo del fuego, Prometeo le dio a los humanos la posibilidad de sobrevivir, pero en la capacidad técnica también está el origen de la destrucción de la naturaleza, de la posibilidad de fabricar medios de violencia o de crear una forma de vida vacía y alienada. No por nada, el castigo que le dieron a Prometeo por robar el fuego a los dioses y dárselo a los humanos fue estar encadenado a una roca mientras un águila le comía el hígado una y otra vez, ya que este era el único órgano que se regeneraba. Por lo que cada noche el águila se comía su hígado, solo para volver al día siguiente y hacerlo de nuevo. Se ve claro cómo los griegos relacionaron el origen de la técnica con un robo y un castigo. La cultura griega era consciente de que la técnica conllevaba un grado de responsabilidad muy grande, y que si los dioses le dieron ese castigo a Prometeo por robar el fuego, era porque estaba reservado para los dioses y no para seres finitos y mortales como el ser humano. Básicamente los griegos tenían una idea de la técnica muy diferente de la actual. Para ellos el objetivo de la ciencia era la contemplación y no la aplicación práctica de su conocimiento. Algo que puede verse muy bien reflejado en cómo en la Edad de Oro griega se pudieron haber creado muchos inventos técnicos, pero prefirieron no hacerlo de forma consciente como una decisión reflexionada. La razón por la que los griegos ponían límites al desarrollo técnico estaba profundamente relacionada con su concepción filosófica de la vida, por ejemplo, en el desprecio de las necesidades materiales o en la búsqueda de mejoras en la vida práctica. Más preocupados por la contemplación y por mantener su concepción de la vida, veían en la técnica un poder que representaba una ruptura con su cosmovisión del mundo. En resumidas cuentas, la cultura griega hacía un esfuerzo consciente por moderar el uso de la técnica y de esa manera reducir su dominio sobre la sociedad. Para ellos era mucho más importante conservar la armonía y el equilibrio, así que la técnica tenía un espacio muy limitado en el que aplicarse. Pero no solamente los griegos, a lo largo de la historia la relación de la humanidad con su capacidad técnica siempre estuvo delimitada por un marco ético y filosófico, donde la concepción de la vida y el mundo ponen límites a la técnica y a su aplicación práctica en la sociedad. Por ejemplo, durante varios siglos, en la Edad Media, se preguntaban si la creación de algunos inventos técnicos hacían justicia ante Dios, de modo que no inventaban cualquier cosa que pudieran hacer. Su tecnología y los inventos que creaban estaban delimitados por su cultura y el orden espiritual de la época. En el caso en el que se consideraba que una invención no era digna de Dios, entonces no iba a ser desarrollada por más que hubiesen tenido los medios a disposición para hacerlo. Y si al final sí decidían implementar alguna nueva tecnología, lo hacían con cierta precaución sobre sus efectos. Y ya si nos salimos de Europa y de la cultura occidental y vemos directamente el ejemplo de los pueblos originarios, nos vamos a encontrar con una enorme variedad de cosmovisiones, formas de entender la naturaleza y la realidad que verían en nuestro desarrollo tecnológico una forma de existencia totalmente alejada de nuestra verdadera esencia y en un conflicto contra la propia naturaleza. Ejemplos se podrían seguir nombrando, pero la idea central es que a lo largo de la historia la humanidad se relacionó con su capacidad técnica de muchas maneras distintas, pero siempre estuvo delimitada por todo tipo de razones, ya sean morales, espirituales o culturales. Nos han ido acostumbrando a hacernos pensar que el objetivo de toda la civilización debería ser el desarrollo instrumental y tecnocientífico, que si en otro momento histórico no podían desarrollar la ciencia y la tecnología como ahora, era porque eran ignorantes o incapaces, cuando en realidad la mayoría de las culturas buscaron de manera consciente e intencional poner límites a la tecnología, ya sea como el caso de los medievales por buscar justicia ante Dios,
como el caso de los pueblos originarios por mantener el contacto con la naturaleza y la tierra, o el caso de los griegos que buscaban la mesura y la armonía como una prioridad filosófica antes que el desarrollo instrumental. Fue solo a partir de una serie de cambios en las estructuras de poder y de transformaciones culturales que alteraron profundamente nuestra percepción sobre la tecnología para el punto en el que estamos ahora, donde la vemos como una especie de divinidad capaz de solucionarlo todo y cada vez más invasiva en nuestra vida, con un rol cada vez más protagonista en un mundo donde parece cada vez más difícil creer en algún gran relato para la especie. Es casi como si apareciera con una fuerza con autonomía propia, de la que no somos capaces de poner ningún control ni limitarla de ninguna forma. Toda esta relación de la sociedad con la tecnología es relativamente reciente en la historia, específicamente de un proceso que culminó con la modernidad. Durante la Edad Media, la idea de que había otra vida después de esta funcionaba como una forma de control, aceptada como parte importante del mundo en el que vivían las personas de aquella época. La amenaza de un castigo o la promesa de la salvación después de esta vida funcionaban como una forma de mantener la obediencia y asegurar el poder de la Iglesia. La idea del progreso y la tecnología pasaron a ocupar un lugar similar a partir del nacimiento de las sociedades modernas. Distintas estructuras de poder necesitan distintos relatos e ideologías que los sostengan. En el paso de la Edad Media a la modernidad se configuró un nuevo orden social con nuevas formas de relación de poder y dominación. La transición de la Edad Media a la modernidad estuvo profundamente marcada por la forma en la que la población se vio forzada a desplazarse del campo a la ciudad, perdiendo toda conexión con sus antiguas creencias, formas de vida y lazos sociales. El individuo quedó impotente y solo frente al naciente Estado moderno y al creciente poder de las élites económicas. Es en este punto donde van a coincidir los intereses del Estado, que por puro instinto de poder va a ver en la técnica y en el poder de la tecnología una forma de tener más control sobre la población, con los intereses de la burguesía, que enseguida identifica en la técnica una forma de ganar más dinero y acelerar la productividad y el flujo del capital. Es en este contexto donde surge y se empieza a desarrollar la modernidad como forma de legitimación de las nuevas formas de poder y control que estaban surgiendo. El proyecto moderno se había propuesto emancipar a la humanidad de las tradiciones y la superstición religiosa a través del uso de la razón. Fue en esta nueva mentalidad que se estaba empezando a desarrollar una creciente confianza sobre la capacidad técnica del ser humano, hasta el punto de tener un lugar central para la propia civilización y especialmente para el nuevo relato del progreso moderno. La tecnología y la técnica pasaron a ser vistas como la forma en la que la humanidad podía volverse dueña de su propio destino, controlando la naturaleza y contribuyendo a un progreso moral y material que iría en una línea ascendente, donde prácticamente todo estaría en una mejora constante gracias a estos avances. En este nuevo relato del progreso se entendía que la razón y la técnica tienen el rol de terminar con los males que padece el ser humano desde que fue expulsado del paraíso, algo que hasta ese momento solo se podía ocupar la religión, y que solo iba a ser posible concretarse después de la vida en la tierra. Pero en esta nueva mentalidad científica de la modernidad, el paraíso podía y tenía que ser construido en vida. Esta narrativa del progreso se podría resumir en que ayer fue peor que hoy y mañana va a ser mejor que hoy. Para cumplir con este objetivo del progreso, la modernidad le dio a la ciencia, la razón y la técnica el papel de mejorar cada vez más la vida humana durante la vida en la Tierra misma. Para eso, la naturaleza podía y tenía que ser explotada para seguir desarrollando un bienestar material cada vez más grande. A lo largo de la historia, la naturaleza ha sido considerada sagrada por gran variedad de culturas. Algunos pueblos originarios incluso tenían la concepción de que el objetivo de la especie humana es cuidar de ella, siendo la relación armoniosa con el ecosistema una preocupación constante para gran variedad de grupos humanos en todo el mundo. Más allá de la enorme variedad de creencias, ha sido una constante en las culturas que permanecen en contacto con la Tierra, el respeto a la naturaleza y al planeta como la fuente de toda la vida, reconociendo además la interrelación de los humanos con todas las especies de plantas, animales y todas las formas de vida que existen. Los ecosistemas aparecen además como proveedores de todo lo que se necesita para tener una vida plena y abundante, una visión muy distinta a la de la escasez a la que nos han acostumbrado. Y por sobre todo, estas culturas reconocen una de las verdades más esenciales, y es que el ser humano solo tiene un lugar más en una inteligencia extremadamente compleja de la que forman parte muchas más formas de vida aparte de la propia humanidad. Siendo la creencia del animismo, la idea de que desde los animales hasta las piedras tienen un alma, una constante en muchos de estos grupos humanos. Pero en la construcción de nuestras civilizaciones tecnológicas, la modernidad dio forma a un nuevo relato del progreso, donde la naturaleza pasó a ser vista de una forma totalmente distinta, más bien marcada por un pesimismo y un repudio contra la misma. La naturaleza aparece como algo peligroso, contra lo que hay que pelear e incluso prescindir para poder vivir mejor. Esta narrativa vería el estilo de vida de los pueblos originarios como atrasados, ignorantes, viviendo en la pobreza y de forma precaria. Justamente bajo este pretexto, se ha tratado de justificar el colonialismo hacia estos grupos, por considerarlos meros salvajes a los que había que llevarles la civilización y el progreso.
Para la nueva visión del progreso, la naturaleza tenía que ser sometida y superada. La técnica se tendría que encargar de hacer la vida cada vez más cómoda y fácil. De modo que la gran ciudad empezó a ser vista como el modelo y el lugar de bienestar y desarrollo humano, donde estaría liberado de todos los peligros de la naturaleza y donde un avance tecnocientífico lo haría vivir mejor constantemente, de forma cada vez más cómoda, terminando con todas las enfermedades y con todo posible malestar, y eventualmente conseguir la inmortalidad. En lo que se podría decir que es un extremo contrario a la creencia animista de que todo en la naturaleza está vivo y tiene alma, el planeta Tierra y todos sus ecosistemas fueron convertidos solo en un montón de materia inerte que está a nuestro servicio para ser usado y explotado. La modernidad implantó entonces una visión plenamente instrumental de la naturaleza. El planeta y toda la vida que existe en él fue convertida en apenas un recurso a ser explotado, como algo a nuestra disposición y que tiene que traducirse en progreso material y científico. Ya no se veía a los ecosistemas como un proceso lleno de vida y con sus propias interrelaciones. Ya no eran una expresión de una inteligencia más allá de lo conocido por el humano. La modernidad convirtió a los ecosistemas en un montón de cosas que tenían que usarse, modificarse y explotarse, y conseguir la mayor eficiencia posible en cada vez más aspectos de toda la vida y la organización humana. Y todo esto por una búsqueda de poder y de facilitar más y más la existencia. La tecnología apareció entonces como el medio de la liberación de la humanidad, y su desarrollo vale más que cualquier costo ambiental y, aunque es paradójico, cualquier costo humano. Esto por una obviedad a la que el proyecto moderno le restó importancia y la ignoró profundamente, y es que el ser humano es solo otra parte más de toda la naturaleza. El gran objetivo civilizatorio desde el siglo XVIII se convirtió en buscar aplicar las reglas de la eficiencia que empezaron a regir en las fábricas durante la Revolución Industrial, pero aplicadas a todo. Todo necesariamente tiene que ir más rápido, funcionar mejor, rendir más y explotar al máximo todos los recursos para generar ese progreso. Y para eso, la naturaleza sería solo un medio más para alcanzar el objetivo. En su búsqueda de liberar a la humanidad de las supersticiones, del pensamiento mágico o de las tradiciones, el proyecto moderno había reducido la razón humana a su dimensión más instrumental y técnica. El tipo de racionalidad instrumental solo tiene como objetivo mejorar la eficiencia, conoce al mundo y a la naturaleza en la medida en la que lo puede controlar y dominar. En la modernidad, la pregunta fundamental se vuelve cómo hacer más eficiente un proceso, mientras que la finalidad, los valores y todo lo que haya más allá de buscar la eficiencia se vuelve irrelevante o pasa directamente a un segundo plano. Este tipo de pensamiento se puede ver claramente representado en Francis Bacon, quien llegó a decir que verdad y utilidad son la misma cosa. Bacon fue uno de los principales defensores del avance y de la prioridad de la tecnología como una búsqueda continua en la mejora constante de la condición humana, dejando claro que el único y verdadero objetivo de la ciencia debería ser dotar a la vida humana con nuevas invenciones y riquezas, además de que ésta enseñaría a la gente a asumir el yugo de las leyes y a someterse a la autoridad y olvidar sus apetitos ingobernables, dejando explícita la manera en que esta idea se usaría desde entonces hasta el día de hoy para justificar al poder establecido y todo tipo de jerarquías desiguales. Desde Francis Bacon, Descartes, Auguste Comte y muchos otros pensadores y científicos de la modernidad contribuyeron a la manera en que la tecnología se va a ir identificando con nuestra salvación, lo que nos va a librar de todos los aspectos que no nos gustan de la condición humana, las enfermedades, el trabajo y hasta ser capaces de conseguir la inmortalidad. Gracias a todo este discurso, la técnica y la tecnología encontraron una justificación ideológica para anteponerse ante el resto de las dimensiones humanas. Todos los aspectos morales, espirituales o estéticos, todo eso pasaba a un segundo plano para quedar subordinado a la técnica y a la eficiencia, como si aplicar y buscar la mayor eficiencia posible en cada vez más áreas fuera la solución a todos los problemas humanos. Se impuso la idea de que si siguen existiendo problemas es solo porque todavía no hay soluciones técnicas, dejando de lado toda discusión política. Si durante la historia la técnica fue limitada por aspectos culturales de todo tipo, ahora se estaba liberando de cualquier límite, encontrando una justificación para su continua implementación y desarrollo en el mundo. Con esta nueva inversión, es la técnica la que pasa a delimitar a la cultura y no al revés. Nuestra forma de organización y de relacionarnos pasa a ser cada vez más producto de nuestras tecnologías y de la obsesión por la eficiencia, con una especie de mandato que podría resumirse en que si algo es posible técnicamente, entonces hay que hacerlo. Ya no se considera la manera en que una nueva tecnología puede impactar en el mundo. Si existe la posibilidad de desarrollar un nuevo instrumento, parece que hubiera una obligación social de implementarlo lo más rápido posible. Es por eso que el lapso de tiempo en que pasa entre que se descubre un invento científico y se empieza a desarrollar y a aplicar el invento técnico, a exprimir las consecuencias de ese descubrimiento científico, se hizo cada vez más corto. En vez de considerar el asunto con mayor profundidad o pensar en las implicaciones y los impactos de una nueva técnica, enseguida aparece la inversión del Estado o de las empresas para sacar provecho de las posibilidades de una nueva tecnología. Es como si se hubiese dado vuelta ese imperativo de Kant de puedo porque debo a debo porque puedo.
Si tenemos la posibilidad de aplicar nueva tecnología, entonces hay que hacerla. Como si el mero hecho de añadir tecnología siempre mejore las cosas y siempre sea la mejor, o mejor dicho, la única opción para solucionar cualquier problema. El trabajo, la educación, la comunicación, o incluso algo tan grande como lo es el cambio climático hoy en día, todo eso sería resuelto a través de nuevas tecnologías. Con esta nueva ideología, este sistema de creencias, la tecnología parece haberse vuelto autónoma, como si fuera un organismo con vida propia. Ya no es como había sido siempre, un aspecto más de la cultura que tenía que encontrar su forma de justificarse para poder insertarse en el mundo. Ahora, separada de cualquier sospecha, la técnica empezaba así a seguir únicamente sus propias reglas y a estar cada vez menos condicionada desde afuera. Y aunque todo este proyecto estuvo disfrazado de neutralidad, basándose en la idea de que encontrar soluciones técnicas para todo sería una forma de evitar debates políticos, era en realidad un proyecto con una clara agenda política en beneficio del poder que se venía consolidando desde fines del siglo XVII. Hoy se repite casi como un mantra que la tecnología es neutral, que todo depende de cómo la usemos, que no es ni buena ni mala, que solo hay que aprender a usarla. Es una idea que se estableció como sentido común y que beneficia a todo tipo de intereses que hay detrás de cada avance tecnológico, por la sencilla razón de que un invento tecnológico siempre está inmerso en una cultura y atravesado por todo tipo de relaciones de poder que hay por detrás. El contexto y las motivaciones en las que se inventa una tecnología, la manera en la que se aplica a la sociedad y cómo se desarrolla, todo eso está en gran parte determinado por las estructuras y las jerarquías de poder. Lo que consigue este discurso ideológico, diciendo que la tecnología va a solucionarlo todo y que además establece que es neutral y solo depende de cómo la usemos, es que no podamos ver o darnos cuenta de lo que realmente nos está haciendo esta búsqueda obsesiva por la eficiencia y la aplicación técnica, la cantidad enorme de problemas que nos está causando y la imposibilidad de pensar soluciones por fuera de sus propias reglas. Porque toda esta narrativa se tradujo en la creencia de que los problemas de la política, la economía y el poder se iban a solucionar de una manera técnica, eficiente y por tanto de forma neutral. Las decisiones ya no serían una responsabilidad política, sino una cuestión puramente técnica, por lo que lo ideal sería un gobierno desinteresado de una élite de técnicos que busquen la eficiencia y soluciones tecnológicas para todo, basadas en leyes científicas y métodos cuantitativos que terminarían por resolver todos nuestros problemas en una especie de utopía tecnológica donde la técnica aparece como la forma de resolver cualquier asunto humano. Un ejemplo directo de este planteo apareció en el pensamiento de Lenin, quien directamente dijo que la política tenía que ser finalmente sustituida por una administración de las cosas. Algo que obviamente nunca sería posible porque la política es algo que no puede terminar y porque la administración técnica nunca puede ser neutral. El gran problema de todo este proyecto es que, aunque esté presentado desde una supuesta neutralidad que eliminaría todo el debate político, es en realidad una mirada política del mundo, una que eleva nuestra capacidad técnica y científica a un papel que hasta ese momento histórico nunca había tenido. Y mientras que desde los inicios de la modernidad se empezó a vender este discurso de un paraíso tecnológico que nos libraría de los males, en los últimos siglos se consideraron estructuras de poder tan contrarias a la libertad y el bienestar humano como el Estado moderno o el capitalismo, justificando su imposición y sus avances, entre muchas otras mentiras y distorsiones, en este relato del progreso, con la idea de que el capital y el Estado son fuentes de progreso y avance tecnológico. A lo largo de la historia, la técnica quedó limitada a lo que es realmente, un medio para llegar a un fin, pero para nosotros se convirtió en el fin en sí mismo. O dicho de otra forma, ya no es la técnica la que nos sirve a nosotros, sino que somos nosotros los que servimos a la técnica. Mientras el discurso que nos vendieron prometía libertad y progreso a base de eliminar la política y conseguir la neutralidad y la eficiencia, lo que en realidad viene pasando en los últimos siglos es la consolidación de una alianza entre el poder político y económico con el avance tecnológico en una dictadura tecnocrática donde el desarrollo instrumental y técnico está al servicio del poder dominante. Hay un cuento en el que dos peces están nadando cuando se cruzan a otro pez más viejo que viene en dirección opuesta. El pez más anciano lo saluda. Buenos días, ¿cómo está el agua hoy? Después de que los dos peces siguieran nadando un rato, uno termina por girarse para mirar al otro y preguntarle, ¿qué demonios es el agua? Para nosotros, la tecnología es como ese agua. Prácticamente, casi toda nuestra rutina tiene lugar en el medio técnico. La ciudad, en definitiva, es el resultado de haber creado un mundo artificial sobre el mundo natural. De modo que desde que empieza hasta que termina el día, estamos constantemente habitando un mundo técnico y artificial creado por el propio ser humano y alejado de la naturaleza original de la que venimos. Nunca nos fijamos ni reflexionamos en cómo nos condiciona y afecta la tecnología porque se convirtió en nuestro propio medio, eso que está tan cerca que es como si no estuviera. Sin embargo, nuestros cuerpos evolucionaron durante cientos de miles de años en un entorno natural. Durante el 99% de su historia, el ser humano vivió en contacto con la Tierra, de modo que nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo está diseñado y preparado para vivir en contacto con la naturaleza, de la cual realmente solo formamos una parte más.
Lo que está consiguiendo la primacía de la tecnología en el mundo moderno es volver la vida cada vez más alienada y falta de sentido, separada de la verdadera esencia humana y de sus orígenes. O como lo dijo Carl Jung, hemos sucumbido a una catarata de progreso que nos arrastra hacia el futuro con una violencia cada vez más salvaje a medida que nos aleja de nuestras raíces. Esto explicaría por qué todos los intentos de llevar el progreso a las comunidades originarias que viven en contacto con la naturaleza fueron rechazados. Cuando los nativos que están en contacto con sus tradiciones y sus tierras han sido llevados a las ciudades modernas, siempre que han tenido la oportunidad, prefieren volver a escapar de la civilización tecnológica y volver a su estilo de vida que a las supuestas comodidades del mundo moderno que tanto adula el relato del progreso. Y no porque no se puedan adaptar, sino porque ven en este modo de vida una desconexión total con la tierra y la naturaleza, además de sentir que se trata de un estilo de vida que no tiene ningún sentido profundo ni espiritualidad. Sobre este rechazo de las personas que forman parte de los pueblos originarios a integrarse a la civilización moderna, Benjamin Franklin habría dicho: jamás han demostrado ninguna voluntad de cambiar su modo de vida por el nuestro. Por más que se les instruya nuestra lengua desde niños y se les habitúe a nuestras costumbres, basta con que vayan a visitar a sus parientes y den un paseo por su lugar de origen para que no haya forma de persuadirlos de que regresen. Y también que nuestra forma de vida no tarda en disgustarles, así como los desvelos y el cuidado necesario para mantenerla. Nada les disuade de abandonar la buena sociedad en cuanto encuentran la oportunidad de volver a los bosques. Cuando las personas de los pueblos originarios ven la forma de vida que la civilización occidental tecnológica llama progreso, lo único que perciben es ese alejamiento de nuestras raíces del que hablaba Carl Jung. Aunque hay cada vez más comodidades materiales y tecnológicas para facilitar la vida, estamos llevando un estilo de vida contrario a nuestra esencia y alejado de la naturaleza de la cual venimos y somos parte. La contaminación, los espacios de trabajo, la concentración de las grandes ciudades, el tráfico, la falta de espacio, el ruido, el aire que respiramos, la falta de tiempo y hasta la desconexión de nuestros sentidos. El ser humano se habituó a vivir en un entorno hostil a su propia naturaleza originaria para adaptarse a una maquinaria que no se preocupa lo más mínimo por su bienestar, siempre y cuando pueda rendir y trabajar lo suficiente como para acelerar el proceso de producción de la máquina. Como lo escribió Jacques Ellul, la vida no tiene ya sentido, transportes en común donde el hombre es menos que un paquete, hospitales donde no es más que un número, y esto aún se considera un progreso. Y el ruido, el monstruo barreando a cualquier hora de la noche, sin conceder el consuelo de una tregua. Proletarios y alienados, tal es la condición humana ante la máquina. Como en los últimos siglos, la tecnología se ha vuelto más alienante, creando un medio inhumano en el que existir, con cada vez más técnicas contrarias a la libertad y el desarrollo humano. Fue necesario para el poder y las élites dominantes establecer el relato del progreso. Mientras la vida se vuelve cada vez más alienada y perdemos nuestras libertades frente al enorme sistema técnico, el relato del progreso funciona como una especie de pastilla que nos tomamos, un antídoto que sirve para evitar pensar en lo que realmente nos está haciendo la tecnología, como si actualmente solo pudiéramos pensar de manera positiva en ella, pero no de manera crítica. No podemos cuestionar ni dudar de los aspectos negativos de la tecnología en nuestra vida, porque eso sería poner en duda la fe en el progreso, lo que te convertiría directamente en un pesimista o un tecnófobo, alguien que se opone al avance y a la mejora continua de la humanidad. Básicamente, esta narrativa nos hace evitar que pensemos en una verdad que en realidad es bastante obvia, y es que toda tecnología tiene un costo. Por cada nueva modificación técnica es posible que estemos ampliando alguna capacidad humana o facilitando algún aspecto de nuestra vida, pero lo contrario también es cierto. La tecnología es una fuente de nuevos problemas constantemente, así como nos da, también nos quita. Esta idea, que parece ir en contra de nuestra narrativa del progreso y de una idea bien establecida en la sociedad, es en realidad un pensamiento bastante simple y antiguo, tan antiguo que aparece en un texto de hace casi 2500 años. En la antigua Grecia, Platón ya había dejado planteado en uno de sus diálogos el problema de la confianza excesiva en la tecnología y la manera en la que todo invento técnico siempre tiene un costo. En un diálogo del Fedro, Platón escribió una conversación en la que un dios le muestra sus distintos inventos a un rey. Después de presentarle varios de ellos, llega el momento en el que el dios le muestra un invento bastante especial, la escritura. He aquí un logro, mi rey y señor, que aumentará la sabiduría y la memoria de los egipcios, pues he descubierto una medicina infalible para la memoria y la sabiduría. Pero el rey le responde que no es el creador el que está en la mejor posición para poder juzgar de la mejor manera su propio invento, para después decirle que en realidad la escritura no va a aumentar la sabiduría de las personas, sino al contrario, solo sería apariencia de sabiduría. Como las personas tendrían el conocimiento por escrito, no necesitarían recordarla, porque podrían volver a la información siempre que lo necesitaran, por lo que la memoria se vería perjudicada. Ya no haría falta ejercitar el uso de la memoria al saber que se puede volver a leer algo cuando haga falta, lo que haría que nuestra capacidad de memorizar se vea afectada
y confiáramos cada vez menos en ella para en su lugar recurrir al documento escrito al que siempre podemos volver. En este punto se podría hacer el ejercicio de imaginar qué hubiese dicho Platón de Google. La consecuencia que tiene en nuestra memoria esta plataforma incluso tiene un nombre: el efecto Google, un efecto que hace referencia a cómo dejamos de acordarnos de la información solo porque sabemos lo fácil que es volver una y otra vez al tenerla tan al alcance de la mano. Es tanta la eficiencia que encontró la tecnología actual que es muy fácil acceder a casi cualquier información en cualquier momento, lo que al final causa que confiemos menos en nuestra propia memoria. Si la profecía y la advertencia de Platón eran relevantes para la cultura griega hace 2500 años, lo es todavía mucho más para nuestro mundo actual, donde experimentamos un continuo desarrollo instrumental en todos los campos. Si la crítica de Platón se pudo aplicar a una tecnología que trajo tantas cosas buenas para la humanidad como fue el caso de la escritura, la cosa solo se pone peor en nuestro contexto, donde el Estado y las corporaciones usan todo el relato del progreso y de la tecnología como la solución definitiva para todo, para poder desarrollar e imponer todo tipo de tecnologías que en realidad solo son maneras de acumular poder o capital y que nada tienen que ver con el bienestar humano. De forma constante se nos venden todas las potencialidades y las virtudes de las tecnologías. Se habla de la manera en la que van a hacer todo más fácil o prácticamente solucionar cualquier problema. Como si en el diálogo de Platón solo pudiéramos acceder a la voz del dios, que presentó la escritura como la forma en la que la sociedad iba a volverse sabia, pero no la del rey, que lo cuestionó y vio el lado problemático o efecto secundario que podía tener esta nueva tecnología para la sociedad. Básicamente, los costos de implementar una tecnología desaparecen de nuestra manera de pensar, y solo se nos presenta la mejor versión de cada nuevo invento técnico y de lo que implica implementarlo. Un claro ejemplo de esto son las redes sociales. Mientras son presentadas y promocionadas como una manera para poder socializar o conectarse con el mundo, en realidad el objetivo en todo su diseño y en toda la forma en la que están implementadas solamente tienen que ver con la acumulación de poder y con incrementar las ganancias económicas lo máximo posible. De manera que las corporaciones a cargo piensan y buscan la forma de que el tiempo usando las redes sociales sea el mayor posible, lo que trae como consecuencia un uso irreflexivo que en vez de conectar a las personas, provoca justamente lo contrario, una desconexión de los demás y del entorno. Eso sin mencionar que están causando que nuestra capacidad de abstracción y de prestar atención sea cada vez peor, lo que a su vez causa muchísimos otros problemas más. Pero es en este punto donde aparece el relato del progreso, estableciendo que la tecnología es lo que va a solucionar todos los problemas de comunicación, que vamos a poder comprendernos cada vez mejor y que nos va a acercar más a todos. Esta ideología funciona para pensar que todos estos problemas causados por las corporaciones son un mal menor. Básicamente que el costo a pagar no importa lo más mínimo, o que si están causando problemas es porque somos nosotros los consumidores los que no las sabemos usar, que lo que tenemos que hacer es aprender a hacer un uso correcto de estas plataformas y entonces ya no va a haber más problemas. Otro ejemplo claro de lo que causa la búsqueda de la eficiencia y la aplicación técnica moderna es el automóvil, una tecnología que aunque sea objetivamente mucho más eficiente para desplazarse que caminar o andar a caballo, genera muchos problemas más de lo que puede llegar a solucionar. Mientras que otras culturas nunca hubiesen permitido el desarrollo de la industria del automóvil como la que existe en las ciudades modernas, nuestra sociedad le dio rienda suelta a un negocio que empeoró la vida humana en muchos niveles, además de los incontables daños a la naturaleza que todavía sigue causando. El tráfico, ciudades feas, contaminación, destrucción de ecosistemas y muchas otras cosas más han sido las consecuencias de esta industria. Pero de la misma forma, la ideología del progreso justifica todo esto como un mal menor, estableciendo que buscar maximizar la eficiencia, en este caso, para desplazarse, vale mucho más que cualquier posible costo. En este par de ejemplos se puede ver la manera descarada en la que se justifica cualquier tipo de tecnología en nombre de la eficiencia. Se nos dice que no importa que una tecnología cause un problema porque va a ser solucionado con otra tecnología más, cosa que siempre sale mal porque puede ser que esa nueva tecnología solucione algo, pero a cambio va a seguir causando otros problemas más que a su vez van a ser solucionados con nuevas invenciones tecnológicas que de nuevo causen más problemas. Es como si uno se pusiera a cavar un pozo para tapar un hoyo, solo para darse cuenta que ahora hay otro hoyo que tapar, por lo que de nuevo se pone a cavar otro pozo y entonces tener otro hoyo que tapar. Siguiendo con el ejemplo de la industria del automóvil, uno de los muchos problemas que causa es el tráfico, causante de estrés, accidentes o contaminación auditiva. Para solucionar solamente uno de esos problemas, por ejemplo el de los accidentes causados por el tráfico, se inventó otra tecnología, los semáforos, lo que a su vez implica aumentar el consumo de combustible o los costos de mantenimiento. Y para mostrar cómo la técnica funciona como un enorme sistema, resulta que en algunos lugares los semáforos ya no están cumpliendo su función por culpa de otra tecnología distinta, el celular. Entre los muchos problemas que crea el celular, uno es que empieza a haber gente que camina sin mirar hacia adelante por la calle, por lo que en algunos lugares ya se está implementando otra tecnología nueva más, semáforos en el piso, para que cuando uno vaya usando el celular y no mire hacia arriba, igual pueda saber si puede cruzar la calle.
Esto, a su vez, crea otro problema más. En vez de reconocer el problema, de no ser capaz de mirar hacia adelante al caminar, poner semáforos en el piso contribuye a normalizar la adicción al celular hasta el punto de ni siquiera soltarlo para cruzar una calle. Y así sucesivamente, es una cadena interminable de problemas y que en la búsqueda de soluciones técnicas para esos problemas, solamente se siguen creando más y más problemas. Y esto es solo un ejemplo de algo que está pasando constantemente en la sociedad con todo tipo de tecnologías distintas. Nos parecemos al mito de Hércules peleando contra la Hidra, un monstruo al que cada vez que le cortaban una cabeza le salían dos más. La tecnología de nuestra sociedad funciona como un enorme sistema que no para de generar problemas de todo tipo, pero como la narrativa del progreso establecida nos dice que la mejor solución es siempre la de la eficiencia tecnológica, entonces la sociedad solo busca soluciones técnicas para todo, lo que termina por causar todavía más problemas para los que de nuevo se van a buscar soluciones técnicas, lo que a su vez va a traer otros problemas más. Y así, en un bucle del que no podemos salir mientras sigamos manteniendo esta narrativa que mantiene funcionando a la máquina. En este caso, las redes sociales o los autos son solo ejemplos concretos que ilustran el problema mayor. Es como mirar un par de árboles en vez de mirar el bosque entero. Cada nueva tecnología tiene un impacto distinto en el ser humano y en la naturaleza. Nos acostumbramos a la comodidad y a la eficiencia, pero cada avance en la dirección del progreso moderno trae su propio costo. Es imposible de nombrar todos los costos que ha traído el progreso moderno, pero desde la enorme cantidad de desarrollo instrumental que estamos atravesando desde el siglo XVIII, se han vuelto cada vez más grandes, reflejado claramente en los niveles de malestar global y de la crisis climática que nos toca vivir. Christopher Ryan basó gran parte de su crítica al progreso en los costos que conlleva. ¿Para qué vale realmente todo este progreso si nos está convirtiendo en personas poco saludables, infelices, humilladas, asustadas y desbordadas de trabajo? Conocemos más o menos lo que nos cuesta, casi todo. Podemos contabilizar los bosques destruidos, la capa superficial del suelo erosionada, las pesquerías agotadas, los acuíferos contaminados, la atmósfera llena de carbono, los cánceres, el estrés, los refugiados desesperados y muchas cosas más. La gente solía hablar de dejar un mundo mejor para sus hijos. Ahora solo confiamos en que sobrevivan al desastre. En su búsqueda por liberarse de la naturaleza, el ser humano trató de convertirse en su dueño para usarla a su favor, solo para terminar siendo esclavo de las tecnologías y las máquinas que desarrolló para ese fin. Todo nuestro sistema técnico es un enorme engranaje del que el ser humano es apenas una pieza, piezas que se tienen que amoldar a esa maquinaria y no al revés. De modo que, alejados de nuestra propia esencia, pasamos a formar parte de un sistema tecnológico que nos está reemplazando en cada vez más facetas, actualmente reemplazando también cada vez más procesos relacionados al pensamiento intelectual y creativo. El ser humano se vuelve apenas un objeto más, desconectados de nuestras raíces y de nuestros sentidos. La vida en el sistema técnico se vuelve cada vez más alienada y falta de significado y de experiencias auténticas y espirituales. En resumidas cuentas, menos autonomía y menos libertad para el ser humano y más destrucción y devastación contra la naturaleza. El progreso, como dice Walter Benjamin en una tesis sobre la filosofía de la historia, es en realidad una catástrofe. Hay un cuadro de Klee llamado Angelus Novus. En ese cuadro se representa a un ángel que parece a punto de alejarse de algo a lo que está mirando fijamente. Los ojos se le ven desorbitados, la boca abierta y las alas desplegadas. Este aspecto tendrá el ángel de la historia. Él ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde ante nosotros aparece una cadena de datos, él ve una única catástrofe que amontona ruina tras ruina y las va arrojando ante sus pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado, pero soplando desde el paraíso, la tempestad se enreda entre sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. La tempestad lo empuja inconteniblemente hacia el futuro, al cual vuelve la espalda, mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es justamente esta tempestad. La idea del progreso oculta el enorme costo que se tiene que pagar para desarrollar los avances tecnológicos y civilizatorios. Es una forma de transformar la percepción humana y asumir que todo está yendo cada vez mejor y que la vida humana es cada vez más fácil y más cómoda, y que si parece que hay muchos problemas importantes, en realidad no lo son tanto y son parte de una consecuencia necesaria de nuestro modo de vida. Toda esta narrativa del progreso es muy conveniente para las clases dominantes y las formas de poder establecidas, usada para justificar esas ilegítimas y violentas formas de organización que son los estados, los horrores del capital y los mercados, la esclavitud del trabajo, el colonialismo, la alienación y la falta de libertad moderna. El progreso y el relato de la tecnología actual no son más que una ideología que sirve para justificar al poder establecido y todo tipo de formas de explotación y de opresión. Es un poco irónico que Descartes, considerado el primer filósofo moderno, haya dicho que la tecnología y la ciencia moderna iban a llegar para liberar a la humanidad de la enfermedad y el trabajo, solo para que un siglo después llegaran la revolución industrial y las grandes máquinas, barriendo así a toda la clase de artesanos y quitándoles su medio de subsistencia, dejándoles únicamente la posibilidad de vender su fuerza de trabajo, de manera que lo único que pudieron hacer fue encerrarse en una fábrica todo el día, hundiendo así a la clase obrera en la peor de las esclavitudes. Las élites de la época encontraron en el discurso de que en la tecnología estaba el potencial de mejorar la vida humana para, contradictoriamente,
Justificar la explotación y las condiciones miserables de los trabajadores en esas fábricas industriales, que el poeta William Blake llamó el taller oscuro y satánico de la época. Desde la Revolución Industrial hasta ahora, todo tipo de intereses políticos y económicos han usado este discurso para legitimar todo tipo de decisiones en beneficio de ellos. 3 siglos después de la Revolución Industrial, las nuevas élites están manteniendo esta ideología más viva que nunca para legitimarse. En Silicon Valley, la zona donde se concentran muchas de las más grandes corporaciones tecnológicas del mundo, la idea de que la tecnología va a solucionarlo todo y es el fundamento del progreso está plenamente instalada y defendida, siendo estas corporaciones las que más difunden que la tecnología tiene que desarrollarse más y más. Y todo esto mientras las propias personas que se dedican a desarrollar muchas de estas tecnologías mandan a sus hijos a escuelas donde no pueden usarlas, precisamente porque son las personas que mejor saben lo peligrosas que son. Si no fuera por el mito del progreso y el relato de la tecnología y toda la propaganda a la que nos exponemos constantemente, sería mucho más fácil reconocer una verdad bastante evidente. La mayoría de tecnologías punteras generadas en lugares como Silicon Valley no tienen como objetivo mejorar la vida, sino todo lo contrario, hacer dinero y acumular poder y riqueza lo máximo posible a costa de que la vida de la mayoría de la población sea cada vez peor. Sometidos a un control cada vez más perfeccionado, donde se miden cada vez más aspectos de nuestra vida para ser traducidos en datos con los que guiar nuestras acciones desde algoritmos, vamos corriendo hacia una distopía cyberpunk donde se impone un nuevo totalitarismo tecnocrático, donde unos pocos señores feudales acumulan la mayor cantidad de riqueza y poder, mientras el resto se vuelve dependiente para subsistir de las tecnologías que ellos mismos nos imponen desde arriba. Y todo esto mientras nos acercamos a una sexta extinción masiva debido al impacto de las tecnologías del ser humano en los ecosistemas. Y es que por más que se sepa hace rato que hay que frenar radicalmente la actividad industrial y tecnológica, eso iría en contra del tan anhelado progreso y de los intereses de las clases dominantes. Incluso, en un punto tan crítico como el actual, esta ideología del progreso sirve para adormecer la conciencia. No pasa nada, no hay que preocuparse porque ya va a aparecer una nueva solución tecnológica para cualquier cosa. Y mientras el planeta se destruye, las élites que se benefician de toda esta situación les preocupa más buscar la manera de que los avances tecnológicos permitan colonizar otros lugares del universo antes que asumir cualquier responsabilidad de lo que está pasando o de pensar en una solución real. Empecé esta parte haciendo una comparación entre el rol que tenía la religión en la Edad Media y la tecnología en la sociedad moderna. Hasta ahí es bastante fácil ver cuál es la comparación. Básicamente las dos son ideologías que sirven para justificar al poder establecido, las clases dominantes de arriba y la obediencia de quienes están abajo. Pero si vemos más profundo y nos ponemos a mirar los orígenes del proyecto tecnológico de nuestra civilización, vamos a ver que la tecnología no solamente es que se parezca, sino que literalmente se convirtió en una religión.